Hola, mister, otra vez. Hola, hija. Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, mister, otra vez. Solo quiero ver, Sofía, si nos escucha. Ok, si Sofía no nos escucha, hija, solamente quiero escribirle, ¿verdad? Para que ella pueda saber. Sofía, niña. Si no me escucha. No te acordás que vos la agarraste. Es que vos la agarraste para camisón. Bien. Sí. Yo agarré otra. Pero yo la que la agarré entonces. Silenciemos, por favor. María José. Venga, por el tel. Siéntese. Ahí. Ahorita le escribimos un mensaje a Sofía para que sepa qué es, si tiene problemas. Al final le vamos a ayudar con el video. ¿Sí? Por favor, Sharon Noemí, Edgar Álvarez, María José, Samantha, Daniela Stephanie, Ariana, Mary Martínez, no sé quién es Mary Martínez. Por favor, ayúdenme. Ok. Ayúdenme a encender sus cámaras. Ok. Ayúdenme a encender sus cámaras. Mister. Diga, hija. ¿Qué, mister? Dígame. Espere, voy a encender mi cámara. Mister, no puedo. Mister, Diga, es hija. que el cuadro comparativo hay que hacer de la página anterior y de la llegada de los españoles a Honduras. Ok, repito, mi amor. El cuadro comparativo dice que ustedes lo van a hacer de cómo, de las características de Honduras antes y después de la llegada de los españoles, ¿verdad? Si quieren, les voy a hacer algo rapidito aquí así, en la computadora para que lo puedan ver. ¿A qué me refiero con eso? ¿Ok? Voy a hacerles algo rapidito aquí. Vamos a compartir pantalla para que lo vean. Ahí. Ok. ¿Lo ven ahí? Sí, Ok. mister. Ok. Les explico. Por ejemplo, en esta parte de arriba ustedes van a escribir cuadro comparativo, ¿verdad? De Honduras antes y después de la llegada de los españoles, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito y vamos a escribir aquí. Cuadro comparativo de Honduras. ¿Qué página, mister? Permítame, solo les quiero explicar esto. Mister, no Antes puedo y prender la cámara, estoy comiendo. después de la, permítame, mi amor, llegada de los españoles. Ok. ¿Qué había antes de la llegada de los españoles? A ver, recordemos qué había antes de la llegada de los españoles. Habían muchos recursos. Oro, oro. Ok. Mucho oro. Indios.
Indios. Habían riquezas. Indios. Mister, habían riquezas. Ok. Vamos a escuchen. Vamos a cerrar lo que dijo Derek, Emiliano y no sé quién más dijo ahorita riquezas en esa sola palabra. Había muchas riquezas. ¿Qué otras características? Ok. El tipo de vestuario. El vestuario, por ejemplo. Mister, ¿a dónde lo copiamos? Mi amor, solo les estoy explicando cómo va a ser la tarea. Es sencillo, solo ¿Sí? Solo les estoy explicando. El Mister. ¡Taparrabo! Yo tengo una pregunta, Natalie. Diga, mi amor. El trabajo que está haciendo ahorita en el social, ¿lo tenemos que hacer en hojas blancas o en el cuaderno? En su cuaderno, hija. Muchas También gracias. Natalie dijo algo ahorita que lo mencionó. Ahorita que Natalie mencionó, dijo trabajo voluntario, era aquí. Aquí era un trabajo voluntario. Después de los españoles, era un trabajo. Mister. Obligatorio. Mister. Mister. Diga. Forzado. Me pasó la lista, Ian. Hijo, estoy explicándole las tareas, aún no he pasado lista. Bueno. Ok, bien. Si comprenden ahí lo que les acabo de decir, miren, por ejemplo, aquí ya encontramos una, miren. Trabajo voluntario, trabajo forzado. Antes de la llegada de los españoles, cada quien trabajaba de forma voluntaria. Después, trabajaron de forma forzada. Y así vamos a ir haciendo una comparación de una cosa con otra, ¿verdad? Por ejemplo, indios. Ya aquí, ¿qué se dio? Se dio el mestizaje de indios con españoles. Y así fue cambiando, ¿verdad? Bien. Si me entendieron qué es lo que entonces vamos a realizar, podemos comenzar. Ok. Muy bien. Muy bien. Compartimos pantalla y nos vamos al tema de la conquista. Quiero ver qué dice Sofía, porque tengo que estar pendiente de lo que dice ella. Ok. Bien. Estábamos hablando del tema de la conquista, ¿verdad? Pero luego llegamos a lo que era la época colonial. ¿Verdad? Que es de lo que ustedes van a hacer el cuadro comparativo. De la época de la conquista, de cómo era la época de la conquista, de qué características habían en aquel momento y qué características habían en el momento de la época colonial, ¿verdad? Entonces, antes de la conquista y en la época colonial, algo así. Correcto, Emiliano. Correcto. Exactamente así. Muy bien. Entonces, nos vamos a la época colonial, que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y creo que nos habíamos quedado por aquí, hablando de que Honduras era una de las provincias de la Capitanía General, si no me equivoco. ¿Es así? Y vamos a hablar de lo que era la economía colonial, ¿verdad? Entonces, comenzamos por ahí. ¿Puedo leer, Dana, usted, por favor? Sí. Economía colonial. Durante la colonia, los españoles peninsulares tenían... Dana, enciende su micrófono. Mucho dinero y poder. Obligaban a los indígenas a trabajar para ellos. Impusieron el pago de tributos a los hombres que tienen entre 18 y 50 años y crearon forma de explotarlos como la encomienda y el repartimiento. Ok, gracias. Aspecto económico de la época colonial. Mister, después puedo leer yo, Ariadne. Mister, eso ya lo... Perdón, Emiliano, sí. Acabo de silenciar, hijo. Justo lo que usted estaba hablando lo silencié. Perdón, lo siento.
Voy a activar el micrófono de cada quien para que pueda participar. Emiliano nos iba a decir algo que yo sé que era. Esta parte la vimos en la clase anterior. Eso nos iba a decir Emiliano, ¿verdad? Pero aquí solo quiero resaltar unas cositas que les van a servir a ustedes para su tarea. ¿Sí? Por ejemplo, nos dicen, obligaban a los indígenas a trabajar. Ya ahí vemos una característica, ¿verdad? De lo que es la tarea y de lo que yo les estaba explicando en el ejemplo, ¿verdad? Antes les decía yo, el trabajo no era obligado. Cada quien trabajaba por sus propios medios. Pero ya aquí eran obligados a trabajar. Otra de las cosas era que antes no pagaban impuestos. A eso se refiere con el pago de tributos, un pago de impuestos, ¿verdad? Y antes no existía ese pago de tributo o ese pago de impuestos. Y ya en la época colonial, sí. Ya en la época colonial, sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir viendo. Ok, observen esa imagen que eso sí no lo vimos. ¿Verdad? Ya por ahí sí nos habíamos quedado. Esta imagen que ven ahí es el ejemplo de lo que se le llama encomienda. ¿Qué nos dice? Que consistía la encomienda. Samantha Michelle. ¿Encendamos? Ahí. Yo le quería decir de esa imagen, de cuando decía trabajo forzado. Sí. En esa imagen aparece de que él le está dando como el dinero a... Es lo que les decía con el pago de impuestos o pago de tributos. Ajá. Okay. Mister, ¿puedo leer también? Sí, mi amor, por eso le di, para que nos lea. Consistía en entregar un grupo de indígenas a un colonizador para que trabajaran sus tierras o para defender los territorios al colonizador. Se les llama encomendero. En otros casos, los indígenas debían pagarle tributos. El encomendero tenía la obligación de procurar que los indígenas fueran evangelizados y tuvieran comida, vestido y techo. El primer reparto de pueblos de indios en encomienda fue dirigido en 1528 por Jorge Alvarado, hermano del conquistador de Guatemala y El Salvador. Ok. Ok. Bien. Como decía Sofía, al observar la imagen, nosotros vemos ahí el ejemplo, ¿verdad? De qué era lo que se hacía. Al hablar de que se pagaba una encomienda o un tributo, ¿verdad? O como le llamaríamos hoy nosotros, impuestos. ¿Qué es lo que nos representa aquí? Los indígenas estaban obligados a cumplir con esto. Si un indígena no cumplía con eso, y recordemos que eso era a partir de los 18 a los 50 años, si un indígena no cumplía con eso, las consecuencias las iba a tener ese indígena, ¿verdad? Ahora, veamos algo. Consistía, dice, en entregar un grupo
de indígenas a un colonizador. Vean la encomienda cómo es. Quiere decir, digamos que Emiliano era Cristóbal de Olí, uno de los colonizadores. Y viene Emiliano y Ian es otro. Pero Ian es parte de los pueblos indígenas. Y Ian estaba obligado a entregarle indígenas a Emiliano. Entonces venía Ian y tomaba a los indígenas y los llevaba hacia donde Emiliano, a entregárselos. ¿Y para qué? Para volverlos en esclavos, para volverlos en trabajadores y, como decíamos, trabajadores forzados, ¿verdad? ¿Y qué más tenían que hacer? Aparte de trabajar, tenían que defender los territorios del colonizador. Tenían que defender los territorios del colonizador. ¿Qué quiere decirles? No permitir que nadie más se quisiera venir a adueñar de esos territorios porque le pertenecían al colonizador, y al pertenecerle a ese colonizador, al que llamaban virrey, por medio de la corona de los españoles, le pertenecían entonces a España. Y también tenían que pagarle lo que llamamos tributos, que es precisamente lo que nos muestra esta imagen. Es precisamente lo que nos muestra esta imagen, pagarle tributos. ¿Y qué hacían los españoles entonces para merecer eso? Simplemente obligar a los indígenas a que hicieran con lo que ellos querían que hicieran. Y nos dice por ahí el encomendero. ¿Qué era el encomendero? Tenía la obligación de procurar que los indígenas, el encomendero era quien dice la persona que llevaba la encomienda. Ese era el encomendero. Tenía que procurar que los indígenas que fueran evangelizados. Y esa es otra de las características que tienen que ver con la tarea. ¿Por qué? Porque una de las características antes de la llegada de los españoles es que los pueblos indígenas tenían sus propias creencias religiosas. Pero con la llegada, o sea, después de los españoles, se vieron obligados y se vieron forzados a ser evangelizados en la creencia de los españoles, la creencia católica, en el catolicismo. Y entonces ya ahí vemos dos características, una antes y otra después, ¿verdad? ¿Qué más? Tenían que ser evangelizados y tuvieron comida, vestido y techo, que eso fue lo único bueno, podría decir yo, que tenían en ese momento, porque no estaban en la calle, ¿verdad? Y bien, ya nos dice que en el año de 1528 se realizó por primera vez lo que era la encomienda, ¿verdad? Y vamos a la siguiente. Vamos con Ariadne. Dice, Léanos lo siguiente. Dice, el repartimiento. Durante el siglo XXI, los españoles se apoderaron de las tierras comúnmente de las indígenas y los obligaron a trabajar en las minas, haciendas y tierras de los colonizadores. En 1574. Autorizó que los indígenas trabajaran una semana de cada mes en beneficio de los colonizadores. Se estableció que todos los varones comprendidos entre 16 y 60 años estaban obligados a hacerlo para mantener
el orden del nuevo sistema se crearon instituciones tanto en España como en América que velaban por su cumplimiento. Ok. Ok. Muy bien, gracias, hija. Durante el siglo XXI, los españoles, dice, se apoderaron de las tierras comúnmente indígenas. Y hablamos de lo que es el repartimiento, pero no era el siglo XXI, ahí no sé qué pasó. Era el siglo XVI. Corrijamos ahí. Era durante el siglo XVI. ¿Sí? Los españoles se apoderaron de las tierras comúnmente de las indígenas, o sea, se adueñaron de los pueblos indígenas y de las tierras en donde vivían los indígenas. Pero aparte de haberse adueñado de ellas, los obligaron a trabajar en las minas, en haciendas y en tierra de los colonizadores en el año de 1574. ¿Qué pasó en ese año? El rey autorizó a los indígenas para que trabajaran, oigan bien, una semana en beneficio de los colonizadores. Toda esa semana era de trabajo para lo que los colonizadores decían. Y como poníamos el ejemplo, Emiliano era Cristóbal de Olid, y entonces venía Emiliano y tenía bajo su mando a Derek, a Ian, a Angel, a Santiago, a todos los varones de la clase. Y entonces Emiliano les decía, ok, esta semana ustedes van a trabajar para mí, van a hacer todo lo que yo les diga. Y si Emiliano les decía, van a ir a las minas y van a traerme todo el oro que trabajen durante esta semana, ellos tenían que traer todo ese oro durante esa semana. Y eso era una vez al mes, una semana completa. Y las otras semanas trabajaban para ellos mismos los indígenas, sí, pero ¿para qué trabajaban también? Para pagarle lo que mirábamos anteriormente, el tributo a los españoles. Entonces, aparte de pagar tributo, tenían que trabajar toda una semana solamente para ellos. ¿Qué más sucedió? Que veíamos que primero era solo de los 18 a los 50 años. Pero después se viene y el rey hace una reforma, el rey de la corona española, hace una reforma y dice, no, vamos a aprovechar también a los de 16 años. Y ya no van a ser hasta 50, van a ser hasta 60 años. También ellos van a estar obligados a trabajar una semana para los virreyes que están en América. Y entonces así se fue dando todo esto. Ahora, dice algo por ahí, ¿para qué? Para mantener el orden del nuevo sistema que crearon instituciones, tanto en España como en América, velaban por su cumplimiento. ¿Qué instituciones crearon dentro de todo eso? Hay una institución que se llama Real Casa de las Indias, que por aquí la tenemos en una imagen. Que por aquí está. Sharon, Noemí, léanos lo que dice ahí. Dice, Real Casa de Contratación de Indias. Estaba localizado en Sevilla, España, y se encargaba de controlar el monopolio comercial entre América y España. Impedio que otros países comercializaran con las riquezas del nuevo continente. También tenía una escuela especializada en desarrollo conocimientos náuticos para la exploración de nuevos territorios. Ok, gracias, hija. Ahora,
Si alguien tiene una idea de lo que es un monopolio, le voy a pedir que levante su mano a ver quién tiene esa idea de lo que es el monopolio. Y no hablamos del monopolio de juegos, sino de lo que era el monopolio en esta época. Emiliano. Como un mercado. ¿Como un mercado? No. ¿Alguien más aparte de Emiliano? Nadie, ok. Un monopolio era como decir el derecho legal, oigan bien, un derecho legal concedido en aquel momento por España, en este caso a los virreyes. Era un derecho legal concedido a los virreyes por parte de la corona española. ¿Y cuál era el derecho que le daban? El derecho de sobre un grupo de personas. ¿Para qué? Para explotarlos, para hacerlos trabajar, para hacerlos sus esclavos. Eso era el monopolio. Entonces dice, estaba localizado en Sevilla, España, y se encargaba de controlar el monopolio comercial entre América y España. De eso se encargaba la Real Casa de Contratación de las Indias, que es esta que vemos en esta imagen. Impedía que otros países comercializaran con las riquezas del nuevo continente. Ok, ¿qué quiere decir eso? Hoy en día existe algo que se le llaman tratados de libre comercio. Si esos tratados de libre comercio no existieran, quiere decir que hasta el día de hoy no se podría comercializar con otros países, que no fuera entre España y América. Pero a medida se fue dando lo que llamamos la libertad de la independencia, entonces se viene y se crea eso que nos dice por ahí el texto, ¿verdad? También tenía una escuela especializada en desarrollar conocimientos náuticos para la exploración de nuevos territorios. ¿Qué era eso? De navegación, en donde tenían a jóvenes estudiando para ir y colonizar más territorios, ¿verdad? Y ponerlos a orden de lo que España decía. Natalie Michelle. Era la máxima autoridad española en América. Cumplía funciones administrativas relacionadas con la Iglesia Católica, a los militares y al comercio. Además, se encargaban de mantener control de todas las riquezas que llegaran a España. Desde América, especialmente de los tributos, también era la institución queda aprobada a rechazada las leyes que regían el sistema del gobierno en América. Ok, gracias, hija. Bien, el Consejo de las Indias, que era otra de las instituciones, podríamos llamar, que crearon los españoles, también ¿para qué? Para tener control de los pueblos colonizados. ¿Qué buscaban ellos? Dice, eran la máxima autoridad española en América. ¿Cuáles eran sus funciones? Cumplir con las funciones administrativas relacionadas con ¿qué? Con la Iglesia Católica y los militares. Ellos eran los que se encargaban de obligar al pueblo a trabajar.